Listo, ya se va a iniciar la grabación. Ya. Por favor, ¿me avisan si se ve? No voy a poder leerlo, solamente escucharlo. A ver si me avisan, por favor. Sí se ve. Ya, perfecto. Gracias, Jean-Pierre. Bien, esta clase corresponde a lo que es hongos entomopatógenos. La semana anterior, las anteriores semanas, habíamos visto acerca de microorganismos que causan daño en los insectos, ¿no? Habíamos hablado de bacterias y las diferentes formas en que se manifiestan las enfermedades. Ahora vamos a ver lo que corresponde a hongos entomopatógenos, que tiene el mismo principio, ¿no? Para empezar a ver este problema de control biológico. Desde el punto de vista, igual que en fitopatología, los hongos son capaces de colonizar cualquier sustrato, ¿no? Ellos van a necesitar alimentarse, pero para que sean ellos, a ver, vamos a poner el puntero láser, para que sean ellos capaces de ser eficientes como controladores biológicos de plagas, tienen que ser capaces de colonizar y producir infecciones letales en los insectos. Estos hongos van a poseer la capacidad de sobrevivir no solo como parásitos sobre insectos, sino además tienen que poder pasar a la forma saprofítica para vivir sobre el cuerpo del insecto muerto, porque ellos lo van a matar al insecto, pero además deben mantenerse sobre materia vegetal en descomposición, por lo que pueda ser, ¿no? O que pueda ser fácilmente cultivados, ¿no? Entonces ya sabemos que todos aquellos hongos que son saprofíticos, nosotros los podemos cultivar en laboratorio y una de las eh, mm, una de las condiciones que se pide para que sean utilizados en el control biológico es de que tengamos una gran cantidad para poder ser dispersados en el ambiente. Esta es una característica importante. Poseen gran variabilidad genética, lo que se considera una gran ventaja en el control microbiológico de insectos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que las cepas, ¿no?, que se pueden obtener de una especie van a tener cualidades diferentes, ¿no?, para adaptación, ya sea en climas, ¿no?, apropiados. Es por eso que ustedes cuando les traen, por ejemplo, de Trichoderma harzianum, hablando para fitopatógenos, ¿no?, le ponen la cepa 1426, la cepa 1424, que son adaptaciones de Trichoderma harzianum que pueden estar mejor adaptadas. Igual, en el caso de los hongos entomopatógenos, esta gran variabilidad genética está referida a eso, ¿no? De que podemos nosotros sacar cepas de la misma especie que se adapten mejor o que controlen mejor una determinada plaga. El efecto que tienen es equilibrar las poblaciones de las plagas. Cuando hay un control biológico, hay una medida, ¿no?, de protección, de control, de equilibrio. Entonces, no se va a exterminar, no es como un producto químico que a la larga lo que va a crear es resistencia, ¿no? En varios de las clases que han hecho con el profesor Guido, han visto que cuando se hace la aplicación de control químico, se está incentivando a que haya mayor, poblaciones de plagas selectas que estén soportando estas condiciones. Constituyen un grupo con más de 750 especies diseminadas en el medio ambiente, provocando infecciones fungosas a poblaciones de artrópodos. El hecho de que haya una gran variedad de insectos que estén colonizados, que ustedes los puedan encontrar en campo y que al verlos muertos puedan ver que está emanando de su cuerpo hifas, no significa necesariamente que ese pueda ser un candidato, ¿no?, a ser un hongo entomopatógeno. Tiene que tener ciertas condiciones, ¿no?, especialmente que no afecte a los seres vivos, a otros seres vivos, y principalmente al humano, al hombre, que es el que va a manipular para hacer la aplicación. Dentro de las ventajas de los hongos entomopatógenos es de que son específicos a nivel de familia,
de insectos o especies muy relacionadas. Las cepas pueden ser específicas a nivel de especies sin afectar a los enemigos naturales. Esa es una de las primeras condiciones que se busca cuando se quiere detectar o designar a un hongo como entomopatógeno. Si las condiciones son adecuadas para introducirse y colonizar un ecosistema, se vuelven persistentes. Y esta es una característica que muchas veces no nos avisan o no nos dicen porque no les conviene a aquellas personas que hacen formulaciones, que venden las formulaciones. Cuando ustedes colonizan y esta colonización de insectos entomopatógenos ha sido exitosa, a veces no es necesario hacer nuevas aplicaciones. Nosotros hemos tenido experiencias en campos que han sido aplicados con hongos entomopatógenos hacía 2 años anteriores y querían ver si el metarrhizum se había establecido en campo y efectivamente cuando hicimos las pruebas de suelo encontramos metarrhizum y correspondía a la cepa que habían aplicado, o sea, era una cepa comercial, pero se había instalado. Entonces, cuando tiene un buen ecosistema, por ejemplo, hojarasca, hemos dicho que tiene que comportarse como saprófito, no necesariamente cuando esté la plaga, ellos pueden mantenerse y ser eficientes. Puede utilizarse mezclas de hongos entomopatógenos, fíjense, con dosis subletales de insecticidas y lograr efectos sinérgicos superiores a los logrados por cada producto por separado. Eso también es algo nuevo, ¿no? Que se puede aplicar en el campo. A veces muchos dicen, no se puede aplicar conjuntamente con insecticidas. Recuerden que estos son hongos, no tienen nada que ver con la aplicación de un insecticida que va a ser dirigido a un artrópodo, mientras que lo que nosotros estamos utilizando para controlar es un hongo entomopatógeno. O sea, no va a alterar. Muchas veces, cuando es un control biológico, una de las barreras es utilizar a la par un control químico. No contamine el medio al medio ambiente, ni al hombre, ni a otros animales superiores, ¿ya? Esta es una de las ventajas de aquellos organismos entomopatógenos que tienen que ser bien estudiados para poder ser liberados. Si no causan la muerte del insecto, alteran el normal desarrollo de su ciclo de vida. O sea, no siempre de repente lo van a matar o eliminar, pero van a afectar a una de las etapas del ciclo de vida, ya sea a nivel de larva, a nivel de huevo, de repente no al adulto que encontraron ustedes, pero al alterar ese ciclo, siempre va a bajar la población. ¿Qué desventajas encontraríamos para el uso de hongos entomopatógenos? Más que nada, la sensibilidad de los productos que nosotros apliquemos frente a las variaciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, temperaturas extremas. Nosotros acá tenemos en Arequipa, acompañado siempre de las temperaturas extremas, va una gran cantidad de radiación solar, ¿no? Entonces, eso junto provoca que haya desecación. Se elimina rápidamente la humedad del medio ambiente y ya saben que si son esporas, requieren de humedad para que ellas puedan germinar. Estas limitantes, sin embargo, cuando se van a aplicar, se contrarrestan por el uso de aditivos, ¿no? Y eso venden en cualquier casa agropecuaria. Ya saben que para hacer la mejor aplicación se usan protectores solares, se usan aceites para mantener cierta humedad y adherencia y antidesecantes. Las condiciones de almacenamiento sí es necesario que nosotros constatemos. Si nosotros produjéramos un entomopatógeno o quisiéramos ver que el control biológico está en condiciones óptimas, el almacenamiento es básico para mantener ese éxito, ¿no? En la aplicación. Tiene que ser, como todo ser vivo, en este caso, colocados en refrigeración a 14 grados centígrados, ¿no? Humedad, bueno, no es importante en ese sentido, sino mantenerlo en temperatura menor que la del ambiente. No matan instantáneamente, esa sería una desventaja. El agricultor está acostumbrado a que cuando aplican productos insecticidas, ustedes los ven al día siguiente muertos a los insectos en el campo, ¿no? Entonces, el agricultor dice sí, sí es eficiente, pero en el caso de los hongos entomopatógenos no sucede eso.
alcanzan un buen control una semana o 3 después de la aplicación. Entonces, para hacer un manejo integrado en el campo, se tiene que evaluar ya las primeras presencias, o sea, acá las evaluaciones en campo para evaluar la presencia del insecto es básico, ¿no? Básica, porque sabemos que la presencia de un solo insecto no hace la diferencia de que se presente un daño inmenso o grande considerado para ese insecto como plaga, sino que la población debe tener ciertos números de individuos para que ya se considere plaga. Entonces, ya se tienen estudios sobre en qué momento un determinado número de poblaciones de insectos ya tiene que ser aplicado, ¿no? Esto depende de la plaga y condiciones, pero el insecto parasitado deja de ser plaga, ya que deja de alimentarse mucho antes de morir, disminuyendo el daño. Entonces, la enseñanza de la educación que se tiene que dar a nivel de agricultura, ¿no? Es realmente cambiar la manera de pensar del agricultor, ¿no? Esto ha ido cambiando con el tiempo. Les estoy hablando de 1998, más o menos, cuando se empezaba a hacer recién las primeras agroexportaciones serias, el agricultor se dio cuenta de que muchos de los productos agroquímicos, que no son malos, cuando se hacen en el momento oportuno y en la cantidad necesaria y adecuada, son muy eficientes. Pero el problema es de que acá se hace un abuso de la aplicación, ¿no? Entonces, cuando el agricultor ve que para la agroexportación tiene que tener ciertos requisitos de aplicación de productos químicos, es que voltea a ver hacia lo que es el control biológico. O como lo que vimos, por ejemplo, en caña de azúcar, que ellos no están exportando azúcar. Lo que pasa es de que por las condiciones del cultivo no pueden entrar dentro del campo y las liberaciones son eficientes bajo esas condiciones, ¿no? Entonces se evalúa todo, dónde va a ser aplicado, ¿no? Y cómo se va a evaluar, ¿no? La eficiencia. Obviamente, para evaluar la eficiencia, el número de plantas, el número de producción, dentro del punto de vista de agricultura, ¿no? Se ve la diferencia con la aplicación y sin la aplicación. Miren, en 1993, en el siglo pasado, ¿no? Ya había una lista, todavía con la subdivisión mastigomicotina, o sea, cuando no había el reino fungi, ¿no? Todavía establecido, y habían dos grandes grupos, dos grandes subdivisiones, que ahora es pues el Phylum Zygomycotina o Mucoromycota actualmente, donde se encuentran la mayor parte de hongos entomopatógenos eficientes, ¿ya? Porque hay un montón de hongos que ustedes pueden encontrar en el campo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Antes, dentro de la mastigomicotina, ¿qué significa? Hongos que tienen flagelos, ¿ya? Aquí vamos a encontrar, todavía sigue siendo hongo dentro del grupo del reino fungi, a los quitridiomicetos, porque tienen quitina, ¿ya? Y dentro de este grupo vamos a encontrar a Coelomycidium y Myophagous, que todavía siempre siguen siendo conocidos, todavía se los establece como controladores eficientes. También dentro de este grupo está Coelomyces y Lagenidium, pero miren el grupo de hongos o micetos, ¿ya? Lageniales y saprolineales, que ya ahora pues están dentro de los cromistas y que establecen un gran número de individuos eficientes también para, para hongos acuáticos, perdón, como son hongos acuáticos. Recuerden que estos tienen flagelos, ¿no? Mastigomicota, y que se adquieren a través, ustedes colocan un insecto, por ejemplo, en un agua, si quieren determinar si hay la presencia de este tipo de hongos, se hace una evaluación con hongos que hayan nacido en laboratorio, es decir, que no tengan contaminantes, se colocan en 10, 20 o
No, perdón, 100 mililitros de agua que hayan traído de una determinada zona y quieren ver si hay eficiencia o pueden recuperar de ahí uno de estos organismos, de esa manera se hace la captura. Se coloca en laboratorio, se espera en campo, se espera en laboratorio 8 días y luego se ve la presencia del micelio encima de los cuerpos de estos insectos, ¿no? Para el caso de cigomicetos, acá tenemos una serie de organismos, tanto mucorales como entomoftorales, y siendo estos son entomoftorales, como ustedes están viendo hasta el nombre, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Y éxito que tienen en controlar. Pero acá hay una gran dificultad. La mayor parte de entomoftorales son biótrofos, ¿no? O sea, se alimentan solo del insecto y han visto ustedes que para hacer una colecta de, cuando hemos visto en caña de azúcar, todo el manejo de preparar comida para los otros controladores biológicos, pues más o menos así tendría que hacerse en este caso con los entomoftorales. En cambio, dentro de los que son ascomicota, ya sabemos los deuteromicotina o hifomicetos, pues hay una gran cantidad de hongos que son considerados entomopatógenos, ¿no? Aspergillus, acá está el famoso Beauveria, Fusarium, Hirsutela, de los más conocidos, Metarrhizum, Bacillomyces. eh, Bacillomyces ahora ha sido cambiado el nombre del género, lo conocen como Isaria ustedes, ¿no? Entonces, hay una serie de hongos que se pueden encontrar dentro de los ascomicetos, ¿no? Miren, en el 2004, en el Centro Internacional de la Papa, todavía seguía manejándose esta clasificación de 1994. Los géneros más importantes, ¿ya? Utilizados comercialmente para el control de insectos plaga, en primer lugar está Beauveria bassiana, ¿ya? Tenemos a Beauveria bronyardi, Langenedium giganteum, Metarrhizum anisoplia, Bacillomyces fumosoroseus, que ahora lo conocen como Isaria, y Alecanicilium lecani, que antes pues, se conocía como Verticillium, ¿no? La acción que tienen sobre los insectos plaga, en el caso de Beauveria bassiana, sobre langostas, grillos, áfidos escarabajos, mosca blanca, moscas y escarabajos, o sea, para dípteros, dípteros igual acá, termitas, grillos, gallina ciega, langostas, bueno, les han puesto los nombres eh, de la zona, ¿no? Más que nada en México, ¿no? Algodón y escarabajos, mosca blanca y Lecanicilium lecani, que ustedes están aplicando sobre áfidos, trips, mosquita blanca, ¿no? O sea, son los más comunes que se utilizan. ¿En qué se basa el mecanismo de acción de los hongos entomopatógenos? Eso les voy a dejar como las diapositivas van a quedar para ustedes. El mecanismo de acción se resume en 3 grandes pasos. En primer lugar, la conidia tiene que caer sobre el hospedante adecuado. Ya sabemos que si son entomopatógenos, el sustrato adecuado va a ser la cutícula sobre la cual va a germinar. Si es el ambiente adecuado, cantidad de luz, humedad adecuada y el hospedante adecuado, este conidio va a germinar. Germina emitiendo un tubo germinativo que está, además, para que no se caiga del cuerpo del insecto, emite esta conidia antes de la germinación una sustancia mucilaginosa, ¿ya? Que le permite adherirse. Emite este tubo germinativo y el tubo germinativo va a emitir o va a formar un apresorio, que es una modificación de la hifa en la cual por presión misma, como que acá se agolpa una cantidad grande de citoplasma que hace fuerza sobre esta estructura, que en algunos casos, dependiendo del hospedante, pueda romper o ejercer presión de abollar una parte de la cutícula y ayudado de algunas enzimas va a poder penetrar la cutícula. Ustedes ya saben que la
La cutícula es una gran armadura que tienen los insectos y estos hongos entomopatógenos están asociadas, sus enzimas, su desarrollo evolutivo, su coevolución ha sido justamente crear enzimas que degraden todas estas capas que van a encontrar para poder penetrar recién hacia la epidermis del patógeno, perdón, del insecto y pueda ingresar. Acá, para que el hongo entomopatógeno sea eficiente, este apresorium va a emitir una hifa infectiva. La hifa infectiva de todos los hongos es mucho más delgada, unas 10 veces más delgada que la hifa vegetativa. ¿Ya? Esta va creciendo una vez que ingresa, empieza a crecer y va buscando hasta llegar al tejido epidérmico. Ustedes saben que para que se produzca el reconocimiento, ya sea en plantas o en insectos, la pared celular de las células epidermales reconoce la pared celular de los hongos. Pero aquí ha penetrado una hifa, ¿ya? Con unas características únicas que cuando penetra intercelularmente a través del epidermis y ya está dentro del hemocele, va a formar unos cuerpos llamados blastosporas que carecen de pared celular. Entonces el insecto no va a poder reconocerlos y no va a emitir señales para que degraden o maten al individuo que está penetrándolo, ¿ya? Entonces, miren cómo ha relacionado este mecanismo y una vez que empieza a alimentarse, está en el hemocele, empieza a reproducirse por gemación. Hay una gran cantidad de estas estructuras, de estas células, ya que no tienen pared celular y empiezan a prácticamente a invadir todo el hemocele. Como consecuencia de esta invasión, se van a producir toxinas, porque el metabolismo del hongo, cuando empieza a desarrollarse, parte del metabolismo es que emita toxinas. Y eso es lo que va a ocasionar en el insecto toda una alteración. El hongo más conocido hemos visto que es Beauveria bassiana, ¿ya? Cuya fase asexual es este nombre que lo encontraron trabajando hace muchos años, ¿no? 1916, 1932, hay ya inclusive presencia de infecciones por Beauveria, ya, pues no con ese nombre, y que la fase sexual corresponde a Cordyceps bassiana, ¿ya? Una de las características de Beauveria bassiana, cuando nosotros lo vemos actuar sobre el hongo, sobre el insecto, perdón, es de que va a entrar bajo estas condiciones, en la fase asexual. Si nosotros hacemos un cultivo en un PDA simple, ¿no? Vemos que la colonia es pulverulenta debido a la gran producción que tiene de conidias. Una de las características esenciales para reconocerlo a nivel de microscopio es la presencia de un grueso conidióforo que va a emitir, ¿no? En determinadas zonas fiálides, ¿ya? Como están viendo ustedes, fiálides ampuliformes, las cuales tienen un cuello bastante delgado y va a tener un crecimiento en zigzag, ¿ya? Es decir, que se va a formar una primera conidia. Eso no va a detener el desarrollo del conidióforo, de la fiálide. Posteriormente se forma otra conidia, siendo la más madura, la primera que se formó, y por eso es de que ustedes ven este crecimiento, ¿no? En zigzag, típico de Beauveria bassiana, ¿no? Y de la gran cantidad de esporas que pueden producir, ¿no? Es típico ese tipo de crecimiento. Pero además, también se ha visto que cuando este hongo ya ha fallecido el individuo, ha muerto el insecto, plaga, tiene la capacidad de esporular en la parte externa y formar un cinema. El cinema viene a ser el conjunto fusionado de varios conidióforos que tienen la parte donde se producen las conidias,
suelta, es la única parte suelta que no se ha fusionado y que hace o permite el reconocimiento y la siguiente fase, que es la fase sexual, ¿no? Entonces, en la fase sexual ya veremos la formación, ¿no? De esta estructura de un ascomiceto, que es Ophiocordyceps melolontae. Y fíjense esto, en el 2014 lograron obtener una bauberia de Bolivia que tenía mucho, de acuerdo a lo que se comentaba en ese artículo, era muy eficiente para esa zona, ¿no? Hablábamos de la variabilidad genética, justamente a esto se refiere, ¿no? Poder encontrar nuestros propios entomopatógenos en la zona de Bolivia, ¿no? Aquí en un picudo, ¿no? El efecto de Bauberia, pero ya en este caso de Bauberia browniarti, que es la misma, germina germina la conidia, emite el tubo germinativo con el apresorio, ingresa y en la hemolinfa es que empiezan a desarrollarse las blastosporas, y ya les he dicho que estas blastosporas, producto del desarrollo del alimento de ellos, ¿no? De lo que se alimentan, fisiológicamente van a emitir toxinas. Cuando el insecto es alterado, ellos nuevamente salen, ya no están ingresando, salen a través de la pared celular, igual a través de la cutícula, y van a emitir la parte externa, las esporas que hemos visto, ¿no? En este caso, igual, tiene un conidióforo bastante grueso, bastante evidente, y van a formar fiálides alargadas, denominadas ramoconidias, y en cada sitio va a salir nuevas fiálides para poder desarrollar abundantes esporas, ¿no? O conidias. En el caso de Bauberia en general, tiene un amplio espectro, ¿no? Puede afectar a dípteros, coleópteros, lepidópteros y hemípteros. Controla también cualquiera de estas etapas: huevos, larvas, pupas y adultos. Para que sea eficiente, ¿no? Porque es un ser vivo, hemos dicho que tienen que tener condiciones de humedad y temperatura. Miren, humedad relativa mayor al 92%, con una temperatura de 20 grados centígrados. Y esto no está relacionado para nada con una alta radiación solar, ¿no? Entonces, eso, si hubiera una alta radiación solar, como es en nuestros casos, en la zona de Arequipa, Majes, Santa Rita, ¿no? Dentro del cultivo tiene una determinada concentración por el riego y se forma ecológicamente otro ambiente. Entonces, eso se aprovecha, y además que las aplicaciones de control biológico son en las últimas, en las primeras horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, ya cuando se va a cerrar todo el trabajo en campo. Acá podemos observar entonces las larvas sanas, y cuando al ser infectadas van cambiando de color y se va presentando, una vez que ellos han muerto, salen por los espiráculos, ¿no? Pueden salir o por algunas partes, orificios del mismo insecto, de la misma larva, la presencia, ¿no? Del micelio. Es bastante eficiente, pero ya sabemos que se tiene que esperar de 2 a 3 semanas. Otro gran controlador biológico que también ustedes están trabajando, Metarrhizium anisoplia, la muscardina verde, ¿no? Justamente de allí viene el color, del color de las cifas que ellos emiten, que son bastante abundantes, típico el desarrollo de estas colonias, ¿no? Con los bordes, no son lisos los bordes, tienen un carácter más o menos pulverulento también, y la característica de este hongo es muy parecido a un Aspergillus, ¿no? Es un conidióforo que se ensancha en la parte apical, dando lugar a la formación de métulas, de las cuales se emitirán fiálides, y de estas fiálides endoconidias, ¿no? Numerosas, de forma alargada, ¿ya? Conidias cilíndricas u ovales que van a surgir en cadena. Es muy parecido al
a Penicillium, solo que la intensidad del color verde pues no va a ser igual, esta es bastante oscura, los otros tonos de Penicillium, ¿no? Por si acaso que quisieran hacer una clave o correr una clave, son parecidos, pero la forma de las conidias ya es un carácter morfológico y la forma y color de las colonias. Cuando es joven, igual que en cualquier otro individuo, ¿no? La primera colonia, cuando recién empieza a crecer, es blanca y al madurar se va a tornar un verde oscuro, típico. Infecta huevos, ninfas, pupas y adultos, dependiendo de la especie, ¿no?, en la que se va a aplicar. Igual, las condiciones óptimas para penetración. Temperatura requiere un poco más, en el otro hemos visto que es de 20 grados centígrados, acá entre 22 y 30 grados centígrados, y la humedad más bien es un poco más baja, ¿no? Entre 75 a 100%. La muscardina verde, pues le confieren ese nombre por la presencia de la coloración verde que surge de la larva afectada, ¿no? O del adulto afectado, ¿no? Como en este caso. Y ya sabemos que cuando hay la esporulación, ¿qué significa? Que ya interiormente ha sido prácticamente invadido todo su hemocele y empieza a salir por los espiráculos o algunas aberturas del cuerpo y empieza a desarrollarse constantemente la esporulación, ¿no? Entonces, típico los colores que se aprecian, ¿no?, de este hongo. Para el caso de Lecanicilium lecani, Verticillium lecani, un hongo blanco de la corona, típicamente estamos viendo un conidióforo, ¿ya?, que va a emitir cada cierto sector, en cada cierto tramo del conidióforo, va a emitir fiálides bastante alargadas, delgadas, ¿ya?, en forma verticilada, de ahí venía el nombre, pero ahora lo han cambiado ya por la biología molecular, ¿no? Ya se sabe que es un lecanicilium y emite pues estas fiálides, las cuales van a emitir endoconidias que son alargadas, muy numerosas, ¿no? Y el hongo es blanco, por eso lo que estamos viendo es con la fijación de azul de metileno o azul de metilo o el cotton blue, y típicamente las colonias pues son blancas, ¿no? Son blancas. La gran cantidad de esporulación que emite es de que ustedes vean que haya crecimientos desuniformes en las placas, pero es típico. Para que salga uno solo tendríamos que hacer un cultivo monospórico, ¿no? Entonces, las fiálides, como están viendo, cada cierto sector van a emitir bolas conidias, bolas de conidias, porque también cuando son emitidas, pues están, salen con un mucílago, ¿no? Para que siga manteniendo la humedad y a medida que maduran, pues van a ser liberadas. Los conidióforos son simples o verticilados, más anchos en la base y adelgazándose hacia la parte superior. Los conidios emergen de fiálides agrupados en cabezuelas, ¿no? Lo que les decía, salen agrupados en cabezuelas, ¿no?, como están viendo acá, porque es el mucílago con el que emite esta fiálide, le permite mantener humedad hasta que maduren y sean liberados. El efecto que tienen cuando hacen las aplicaciones, ¿no?, sobre mosca blanca, se ve rápidamente, ¿no? Si lo miran al estereoscopio o al microscopio, perdón, se puede ver ya la característica del micelio blanco, ¿no? Y en algunos casos, pues la formación de las estructuras verticiladas. Isaria fumoso-roseus, más bien es típicamente la colonia, es un lila claro, ¿no? Empiezan claras, blancas las colonias, pero a medida que va madurando la colonia, va emitiendo una tonalidad típica, ¿no?, de Isaria fumoso-roseus.
que permite determinar, ¿no?, que corresponde a este insecto. No es tan fácil que se vea la fase de la formación de la parte sexual, la fase sexual. Esta también viene a ser una fase asexual de Cordyceps, ¿ya? Cordyceps fumosoroseus sería la fase sexual de Isaria fumosoroseus, pero también, como el caso de Bauberia, puede emitir los conidióforos una vez que ha muerto el insecto hacia la parte externa, formando pues estas estructuras, ¿ya? Bastante notorias y produciéndose los conidios en la parte apical y liberándolos rápidamente, ¿no? Se emite esta estructura de los conidióforos, los cinemas, para alcanzar una altura mayor y que rápidamente sean dispersadas. Entonces, parasita eficientemente mosca blanca. Eso, dentro de la literatura, es el éxito de este entomopatógeno, ¿no?, sobre el control de mosca blanca. Controla huevos, larvas y adultas, pues de mosca blanca, ¿no? Todas sus especies que hayan podido ver, Trileurodes, Benicia, Aleroidicus, ¿ya? Y acá pueden observar entonces, ya muerto el insecto y cómo va saliendo en fases adultas, cómo va saliendo el micelio, las hifas de la fase sexual. Sin embargo, nosotros en el 2023, en una tuja, daba la impresión, se miraba negra, ¿ya? Sin un acercamiento, ustedes van a ver, se miraba negra, empezaron a morirse desde la parte apical las ramas, y cuando empezamos a buscar el daño, ¿ya?, se vio que estaba plagado de esta Cinara cupresi, ¿no?, que es un pulgón, el pulgón del ciprés, y le hicimos la aplicación, pues, ¿no? Miren, a los pocos días después de la aplicación de Isaria, ya no se miraban así brillantitos, ¿no?, sino se miraban ya con lentos, estaban agrupados, empezaron a chuparse algunos y afecta a varias fases, como ustedes están viendo ustedes, ¿no?, adultos y a los que estaban creciendo también. Cuando lo miramos a microscopio, ya estaban los cuerpitos de estos pulgones, ya, ya dañados. O sea que también ha sido eficiente sobre pulgón, y ahorita mi ciprés, mi tuja, está sanita. Siempre le hacemos una aplicación. No sé en qué momento apareció, no ha vuelto a aparecer este pulgón del ciprés, pero fue una experiencia realmente grata para nosotros porque ya era un ciprés que se iba a botar, ¿no? Bien, vamos a entrar. Esta última parte, ya de lo que es control biológico, era lo que nos faltaba nada más. Para control biológico, hongos entomopatógenos y los virus entomopatógenos, ya que lo que estamos haciendo es dar un conocimiento básico, ¿no?, de los hongos entomopatógenos más usados en la zona y dentro de lo que es también los virus entomopatógenos más conocidos en el Perú, ¿no? Dentro de los virus entomopatógenos, vamos a ver que el más conocido es el baculovirus, ¿ya? El baculovirus, el descubrimiento de que habían enfermedades en insectos, ya está asociado hace unos 5.000 años en la industria de la seda en China. Ya no era pues para una plaga, ¿no?, sino en este caso al gusano de seda, como lo cultivaban, lo criaban en ambientes para explotación, entonces se dieron cuenta de que este Bombyx mori se afectaba, ¿no?, y empezaron a hacer estudios de las patologías de Bombyx mori y ya en el siglo XIX determinaron su presencia, ¿no? Se le conoció como poliedrosis por la presencia de cuerpos oclusivos alargados. Ellos, cuando lo miraban a nivel de microscopía electrónica,
¿ya? En 1940, se observaba en el citoplasma o en el núcleo, se podían observar pequeñas piedrecillas brillantes, ¿ya? De forma poliédrica, de ahí viene el nombre de poliedrosis. Entonces, ya con el microscopio electrónico se demostró la presencia de que estas estructuras brillantes en el cuerpo que se encontraba en el cuerpo de von Bixmori enfermo, de las mm, avispa, se me ha ido el nombre, de las von Bixmori, de los gusanos de seda, ya se veía la presencia de viriones abastonados y se le llamó entonces el virus de la poliedrosis nuclear, ¿no? Con sus siglas en inglés, NPV, para distinguirlos de las poliedrosis citoplasmáticas, ¿ya? CPB, de la familia Reoviridae. Entonces, acá se pudo distinguir ya la presencia de que era una estructura viral. Ustedes saben la diferencia, ya la han hecho seguramente, o cuando hemos visto virus en fitopatología, o los que no han hecho en fitopatología, en microbiología, saben que hay dos estados en que se presentan los virus. Virus, el nombre como tal, cuando está infectando dentro de la célula, parasitando la célula, recibe el nombre de virus y está desnudo, no tiene cápsula, no tiene cápside, perdón. Sin embargo, cuando forma su cápside, ¿no? Y sale de la célula que han dañado o va a emitirse fuera de esta célula dañada, ya no sale como virus. Cuando sale rodeado de su cápside, se le conoce como virión. Y esta protección que tiene le permite establecerse durante un determinado tiempo antes de que se produzca la nueva parasitación, o sea, cuando encuentre la nueva célula para parasitar. Desde 1920 ya se determinó otra enfermedad en insectos del orden Lepidoptera, no solamente en himenópteros, ¿no? Sino en este caso para Lepidoptera, en la que los cuerpos oclusivos eran pequeños, no eran poliédricos, eran granulosos, ¿no? De ahí que recibe el nombre a esta nueva enfermedad y a los elementos que encontraron se les llama virus de la granulosis. El término baculovirus, ¿ya? Que deriva del latín baculum, fue sugerido por el doctor Mauro Martignoni y a él se le debe que este gran grupo, ¿no? Porque hay varios, vamos a ver que hay varias modificaciones por la afinidad que tienen con ciertos insectos, ¿no? Sean llamados baculovirus. En 1973 se creó la familia Baculoviridae, ¿ya? Y este es el doctor Mauro Emilio Martignoni, que es fundador de la Sociedad de Patología de Invertebrados, ¿no? Él fue el primero que propuso, por la forma que tenían, son abastonados estos virus, entonces él propone que así se llamen y era una eminencia dentro de lo que es la patología de invertebrados y entonces se le consideró, ¿no? Colocar ese nombre que él proponía. Estos virus de esta familia afectan específicamente a artrópodos. No hay mucha especificidad y solamente afecta a artrópodos. Se han aislado de más de 700 especies de insectos, especialmente de lepidópteros, dípteros e himenópteros. Baculoviridae, la familia Baculoviridae consta de 4 géneros. Alfa Baculovirus, ¿ya? Núcleo poliedrovirus de lepidópteros, beta baculovirus, granulovirus de lepidópteros, gamma baculovirus, ¿no? Que son núcleo poliedrovirus de himenópteros, y núcleo poliedrovirus de dípteros, al delta baculovirus. En la mayoría de estos baculovirus vamos a ver que hay 2 tipos de viriones, es decir, aquellos que ya salen de la célula de la que han estado parasitando, tienen idéntico genotipo, pero diferente fenotipo.
Y esto juega un papel muy importante durante el ciclo biológico del virus, ¿ya? Para crear la enfermedad en los insectos, ¿ya? O en las larvas que ellos van a parasitar. Vamos a ver que hay dos tipos de viriones, o sea, fenotípicamente, los que se encuentran dentro de los cuerpos prismáticos que hemos visto, ¿ya? Permítame un minutito, voy a cerrar esta puerta, un minutito. Discúlpenme, pero mi gata abre la puerta y todo el ruido de afuera se escucha. Bueno, los viriones ocluidos, hemos dicho que son los que se van a encontrar, eran los cuerpos que se miraban a través de microscopía electrónica, ¿ya? Isodiamétricos. Entonces, los viriones ocluidos se les conoce así, viriones ocluidos, y viriones brotantes o gemantes, que ya vamos a ver la diferencia, y que tienen un rol muy diferente, ¿no? Los viriones brotantes generalmente van a ser eficientes cuando hay la infección de célula a célula dentro del cuerpo del insecto. Mientras que los viriones ocluidos, que hemos dicho que se encuentran en una estructura eh, que los contiene, ¿no? En una estructura eh, casi poliédrica, son los que resisten las condiciones medioambientales negativas cuando ha muerto el insecto o la larva, la etapa larval o el insecto en el cual se haya presentado el efecto de la infección, y ellos van a permitir que se dispersen hacia otros insectos en la naturaleza. Entonces, por eso es de que dice que cumplen roles diferentes durante el ciclo biológico del virus. Estas son las dos formas en que se presentan. Estos vendrían a ser los viriones brotantes o gemantes, ¿ya? Y estos son los viriones derivados de los cuerpos de oclusión que vendrían a estar entonces dentro de una estructura que los protege. Y miren, acá los virus son únicos, ¿no? Se presentan con un solo individuo, no un solo virus con su cápside, un solo virión, perdón, un solo virión con su cápside, pero está rodeado, ¿no? Con una envoltura derivada de la membrana plasmática del hospedante. Mientras que en estos cuerpos poliédricos vamos a ver que se presentan dentro de una envoltura 3 o más viriones en el interior, ¿no? Sabemos que es un virión porque tiene su cápside, ¿no? Y están protegidos dentro de una envoltura del virión y además con una proteína específica que está formando el cuerpo poliédrico, que al final esta proteína se cristaliza y les va a permitir que ellos puedan dispersarse cuando se encuentren, cuando se deshaga el cuerpo del estado larval o del cuerpo del insecto que fue afectado. Estos hemos dicho que son efectivos, son eficientes en la infección de célula a célula, y estos para la dispersión, porque por todas estas protecciones que presentan van a poder quedarse sobre la superficie, ser trasladados por colémbolas, por el viento, por el agua y dispersarse hacia otros insectos. Bueno, esta es la misma, el mismo esquema, ¿no? Bueno, la misma figura, lo mismo, lo que quiere transmitir, no sé, transmite lo mismo que hemos estado indicando en la otra diapositiva, pero en un esquema más vistoso, ¿no? Esto es lo mismo, pero en un corte transversal, ¿ya? Que está indicando que está protegido y que tiene los individuos en el interior. Como les digo, puede haber 2, 3, hasta 5 dentro de un cuerpo de oclusión, ¿no? Entonces, por esta característica se les llama viriones oclusivos, mientras que los viriones emergentes es uno solo, ¿no? Uno solo, y tiene la capacidad, como les digo, de poder infectar de célula a célula.
En una vista a través de microscopía electrónica de barrido, se puede observar la superficie de estos cuerpos, ¿no? En la microscopía electrónica se miraba que había entonces estas estructuras que eran brillantes, ¿ya? Se miraban sumamente diferente al contenido que tenía en el núcleo, y fíjense, ya en la microscopía electrónica de transmisión, que penetra más profundamente, se podía observar, ¿no?, los diferentes cuerpos dentro del cuerpo oclusivo, acá en forma transversal. Miren el número de viriones que pueden estar albergando, ¿no? Y cómo se mantenían dentro de este cuerpo, ¿no?, dentro de esta estructura. Esta materia, el cuerpo oclusivo, como hemos dicho, está formado por una proteína que se cristaliza. Y acá, ¿no?, hay una comparación de células infectadas con un cipovirus, ¿ya?, que afecta al citoplasma. Si ustedes se dan cuenta, esta es la célula, solamente está alrededor del virus, ¿ya? Es un cipovirus, mientras que acá estaríamos viendo un baculovirus, ¿ya?, que está afectando donde está el núcleo, y fíjense, lo que rodea, lo que vendría a ser el citoplasma, no está afectado, ¿no? Entonces se comprueba efectivamente a qué nivel estaría produciéndose. Algo más que llama la atención es, por ejemplo, dice, estas células, ¿no?, donde se está observando estas microfotografías, corresponden a células de Spodoptera frugiperda infectadas con ACMNPB, ¿ya? ¿Qué significa? Es el virus que se ha obtenido de haberlo parasitado, ¿ya?, en autógrafa californica o californica, ¿no? Entonces, así como veíamos en caña de azúcar que utilizan ciertos individuos para poderlos parasitar y luego aplicarlos, entonces este núcleo poliedrovirus múltiple ha sido obtenido en estos individuos y luego se ha aplicado sobre cultivos que tengan a Spodoptera frugiperda, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, si vemos el ciclo de vida del baculovirus, ya lo venden formulado, o si nosotros lo produjéramos, ¿no?, los baculovirus se van a esparcer en el campo, ¿no?, con una aplicación a través del cultivo de maíz, por ejemplo, y cae sobre la hoja, y ya sabemos qué es lo que estaría siendo eficiente para que sea adquirido por el insecto. Van a ser los cuerpos oclusivos, ¿no es cierto? Los cuerpos oclusivos que van a ser asperjados sobre las hojas. El insecto, la larva, va a adquirir, a través de su alimentación, va a adquirir los cuerpos oclusivos que contienen los viriones por acción, ¿ya? Por acción del pH que se presenta en el intestino del insecto, se va a producir la dilución del cristal proteico y se van a liberar los viriones en el tubo digestivo del insecto. Estos viriones, estos virus que ya van a ser liberados, se van a dirigir hacia lo que corresponde al epitelio de las vellosidades intestinales del insecto, penetran ya como virus y van a provocar la infección. De célula a célula hemos dicho que ambos viriones pueden ser muy eficientes, ¿no? La capacidad de los viriones brotantes son eficientes para infectar célula a célula, mientras que cuando ya muere el virus va a inducir la muerte o lisis de las células infectadas. Estas van a ser liberadas y más partículas de virus se van a estar, ¿no?, formando, viriones y partículas de virus liberadas dentro del organismo hasta que muere, ¿no? Una vez que muere este organismo, pues nuevamente se formarán las capas de cuerpos oclusivos para nuevamente establecerse el ciclo de vida, ¿no?, de estos virus entomopatógenos.
¿no? Es lo mismo en el esquema, pero vemos que no se produciría la infección. Miren cómo ha evolucionado si no fuera por el pH que tiene en el intestino el insecto. El pH, al igual que lo que hemos visto con las bacterias entomopatógenas, igual el pH del intestino va a degradar el cuerpo oclusivo, va a liberar a los viriones, ¿no? Y es el que va a permitir que se desorganice la membrana peritrófica que está o sea, que es esa barrera que protege que no ingrese la hemolinfa hacia el tubo y viceversa, ¿no? Que salga parte del contenido hacia el hemolinfa. Entonces se desorganiza de tal forma, ¿no? Y es tan eficiente este mecanismo que tienen estos virus que, miren, más de 5.000 años ya veían que se infectaban algunos insectos, ¿no? Uno de los ejemplos de las plagas y el daño que causan y cómo al hacer la aplicación de este baculovirus se hace eficiente, ¿no? Es ver la larva de Spodoptera frugiperda, en este caso una larva sana, y miren cómo esta larva que ha sido infectada con el virus después de que ha consumido, ¿no?, el virus, los cuerpos poliédricos, miren cómo se torna, ¿no? Se hincha, se deforma y adquiere esa coloración negra. La mayoría de estos virus solo infectan a unas pocas especies de insectos, ¿ya? Pero son muy eficientes, principalmente larvas de lepidópteros, pero pueden interactuar pasivamente con otras especies de artrópodos, como están viendo acá, una arañita, ¿no?, que también va a tener como cazadora, ¿no? No va a hacerle ningún daño, son específicos de larvas de lepidópteros o de adultos de lepidópteros, ¿ya? Entonces, nos estamos asegurando de que no contaminan a otras especies que son importantes dentro de lo que es el equilibrio, ¿no?, de las poblaciones en la naturaleza. Bueno, con eso hemos terminado, era menos de, por eso le decía al profesor Guido, en cualquier momento podemos recuperarla, esta parte era la que nos faltaba, ¿ya? Y solamente como ejemplito, dentro de lo que era Entomophthora musca, que son de los cigomicetos, que les he indicado que tampoco se puede, sería como cultivar para virus, ¿no? Sería como para hacer la gestión de virus. Estos son biótrofos seguramente ustedes han visto en las ventanas de sus casas esta misma actitud que toman algunas moscas en los vidrios, que se quedan pegados, generalmente van a ser hongos que infectan a estos individuos, y una de las características es de que se quedan adheridos a la superficie. Acá se mira toda la deformación que ocurre a nivel del abdomen, ¿no? Y como les vuelvo a indicar, estos desgraciadamente no se pueden cultivar en medios de cultivo, tendría que utilizarse ciertos individuos para poderlos liberar, ¿no? Y algunos ejemplos de Ophiocordyceps, ¿ya? ¿No? Cómo sale del cuerpo de los insectos. Estos son cigomicetos, estos son ascomicetos, ¿no? Pero ¿qué hay en la naturaleza? Bien, jovencitos, entonces, gracias, niños. Nos estaríamos viendo hasta una próxima oportunidad, y ya en el laboratorio, para poder hacer de repente alguna observacioncita de sus cultivos entomopatógenos que han estado haciendo. No sé si hay alguna pequeña pregunta o alguna inquietud que tengan. Si no, eso sería la parte que me faltaba para completar mi presentación. Dejaré de grabar.